Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? Continuamos con nuestra lectura en esta etapa de la narración bíblica conocida como la monarquía dividida. Nos encontramos en Segunda de Reyes capítulo 1 y estamos arrancando este libro que es una continuación de Primera de Reyes. Como lo hemos mencionado hace tiempo atrás, originalmente Primera y Segunda de Reyes en realidad se trataban de un mismo rollo, de un mismo libro, pero que con el paso del tiempo, cuando se comenzaron a dar las primeras traducciones del hebreo a otros idiomas, se dividió. Y en Segunda de Reyes capítulo 1 nos encontramos al nuevo rey de Israel, Ocosías. A Ocosías le toca enfrentarse al ataque de los vecinos fronterizos de Moab. Recordemos que tras la muerte de Acab, el malvado rey del norte, el rey que se casó con Jezabel, el rey que incrementó y multiplicó la idolatría en el reino del norte, cuando ese malvado rey Acab murió, lo sucedió en el trono su hijo Ocosías. Eso lo vimos en Primera de Reyes capítulo 22. Y dice ahí que este hijo Ocosías en realidad fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque mantuvo el culto a Baal y mantuvo las imágenes de Ashera o Aserá. Y por eso el reinado de Ocosías fue muy corto, duró solamente 2 años. Ocosías se cayó de una ventana y se encuentra herido. Entonces envía a sus mensajeros hasta la ciudad filistea de Ecrón. Eso era cruzar muchos kilómetros porque están movilizándose desde Samaria, que se encuentra en el reino del norte, a atravesar el reino del sur y desviarse hacia la costa para llegar a la ciudad de Ecrón, que es una zona filistea. Recordemos que los filisteos eran los enemigos de Israel y de Judá. Entonces, ojo lo que Ocosías está haciendo aquí. A pesar de que Ocosías ya había visto que Elías se había enfrentado a los falsos profetas de Israel, los profetas de Baal y los profetas de Ashera, y a pesar de que Ocosías vio que Elías, por medio de la palabra del Señor, había vencido a esos profetas, y después de ver la forma en la que murió su padre Acab, a pesar de todo eso, no le importó a Ocosías y mandó a consultar si su estado de salud después de la caída de esa ventana iba a mejorar o no, preguntándole a Baal Zebut. Sí, ese mismo que después vamos a ver en el Nuevo Testamento como Beelzebú. Solamente que cuando lleguemos a esa parte del Nuevo Testamento explicaremos que ahí ya se había incrementado las creencias mitológicas que se tenían sobre esa figura. Lo cierto del caso es que Ocosías envía a estos mensajeros a consultar a Baal Zebul, pero en el camino Dios le indica a Elías que vaya a encontrarse con esos mensajeros y que les diga que se regresen, que no hace falta que vayan hasta Ecrón, porque eso es como si no hubiera un verdadero Dios en Israel. Vaya, díganle a ese rey Ocosías que si tanto le preocupa su salud, que él no se va a levantar, sino que él va a terminar muriendo, que no se va a recuperar. Cuando esos mensajeros llegaron con semejante noticia delante del rey, él les preguntó cómo era el aspecto del hombre que les había dicho ese mensaje. Y ellos comenzaron a decir, bueno, es un hombre que viste una túnica de piel, tiene un cinto en la cintura, y con esas descripciones Ocosías identificó que se trataba de Elías Tisbita. Entonces el rey Ocosías envió a un primer grupo de 50 soldados junto con un capitán para traer a Elías ante su presencia. Esto era una forma de provocar que por medio de la fuerza militar Elías tuviera que echar atrás la palabra de juicio sobre su salud que había dicho. Cuando estos hombres llegaron entonces a buscar a Elías, fuego cayó del cielo para acabar con ellos.
Esto del fuego cayendo del cielo ya lo habíamos visto anteriormente, recuerdan, en el Monte Carmelo, cuando Elías le dijo al pueblo, ustedes, ¿hasta cuándo van a seguir dividiendo su mente en dos señores? Adoren al verdadero Dios vivo. Y fuego cayó del cielo para demostrar que el verdadero Dios es Yahvé. Aquí el fuego vuelve a caer del cielo, pero para acabar con esos soldados que querían llevarse a Elías. Un segundo grupo de soldados fue enviado conjunto con un capitán y también fueron consumidos por fuego del cielo. Posiblemente estos soldados y estos capitanes llegaron con una actitud prepotente, con una actitud violenta, y como quisieron usar la fuerza para acabar con Elías, fueron consumidos por fuego del cielo. Hubo un tercer grupo de soldados que se humillaron ante Elías, reconociéndolo como profeta. Dios entonces le indica a Elías que a ellos sí los reciba, pero Elías va a verlos para volver a ratificar el mensaje de parte de Dios. En la antigüedad ellos pensaban que si un profeta se moría, la fuerza de su profecía se perdía. Era como si un conjuro mágico se disolviera. Por eso era que estos soldados supuestamente estaban llegando a querer aprensar o incluso a matar a Elías. Pero en cambio este tercer grupo que se humilla delante de él, lo único que consiguen es la ratificación de que el rey Ocosías va a morir. Dígale a Ocosías que no solamente no va a sanar, sino que esto es por haber puesto su confianza en Baal Zebul. Después de la muerte de Ocosías, el reinado del norte pasa a su hermano Jorán, hijo de Acab, ya que Ocosías no había tenido hijos herederos. Y aquí hay algo interesante respecto a Baal-Zebul, así terminado con la letra B en nuestras ediciones en castellano. Este es un nombre que significa el señor de las moscas. La palabra Baal, que tantas veces la hemos ya reflejado y leído en el Antiguo Testamento, es un término genérico para nombrar a las deidades de los pueblos vecinos a Israel. Hay Baales que entonces toman parte de su nombre dependiendo el lugar donde son adorados o dependiendo los atributos que se le asignan. En este caso, Baal Zebul, señor de las moscas, podría tratarse de una adaptación descalificadora que estaban realizando los escritores bíblicos en el Antiguo Testamento, porque ellos no iban a concederle ni un punto de honor o gloria a un falso dios filisteo, ya que posiblemente se ha considerado por parte de los estudiosos que el nombre original era Baal Zebul, con una L al final, y Baal Zebul significaría Señor exaltado. Pero como eso es algo que no se va a poner en la Biblia para referirse a un falso Dios, los escritores del libro de Reyes, para quitarle gloria a ese falso ídolo, le cambian las letras finales del nombre para que en vez de que diga exaltado, diga moscas. Y esa era una forma de ridiculizarlo. La ironía que hay detrás de todo este pasaje es que Ocosías buscó la respuesta de Baal Zebul en un oráculo para saber el resultado de su salud, pero lo que recibió fue la palabra de Yahvé como respuesta. Y esto nos da a entender que sobre cualquier palabra o deseo que se pueda imponer sobre un falso ídolo, lo principal y lo que se impone es la palabra del Dios verdadero. Nos encontramos en 2 Reyes capítulo 2, que es quizás de los capítulos y de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento, porque es cuando Elías es separado de Eliseo, porque Elías será llevado al cielo. Elías y Eliseo comienzan este capítulo estando en la región de Gilgal y de ahí salen rumbo a Betel. Elías le pidió a Eliseo que se quedara, pero Eliseo lo siguió. Cuando llegaron a Betel, se encontraron con la comunidad de profetas que fueron a despedirse de Elías, ya que conocían que Dios estaba por llevarse a Elías.
Elías después se fue hacia Jericó, le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí, pero Eliseo volvió a seguirlo. Al llegar ahí, otra comunidad de profetas salió al encuentro para despedir a Elías. Elías después se dirigió a orillas del río Jordán y otra vez le dijo a Eliseo, quédate, pero Eliseo volvió a seguirlo para no apartarse de él. Eliseo ya sabía que el ministerio de Elías estaba por acabar y no pensaba apartarse de él. Con eso lo que estaba haciendo era demostrando la lealtad hacia su líder y maestro, el profeta Elías. De igual manera, estas comunidades proféticas que aparecen a despedirse de Elías, parece que también le están reconociendo el liderazgo que Elías tenía dentro de estos discípulos de profetas, que eran comunidades que buscaban mantenerse firmes en el pacto con Dios a pesar de todo el sincretismo y de toda la idolatría que había en Israel en ese momento. Cuando por fin llegan al Jordán, Elías golpea el río con su manto y las aguas del río Jordán se abrieron para pasar en seco. Aquí vemos otra conexión entre Elías y Moisés. Recuerdan, el pueblo con el liderazgo de Moisés también pasó en seco. Aquí Elías golpea el río para que ellos pasen. Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu. Y esto es muy importante porque es un pasaje que suele ser utilizado con propósitos que no tienen mucho que ver con lo que el texto realmente dice, porque en el idioma original realmente lo que Eliseo le dice a Elías es, concédeme los 2 tercios de tu espíritu. Y eso de los 2 tercios es lo que en el libro de Deuteronomio se indicaba que iba a recibir el hijo primogénito como una herencia. En este caso, Elías no tenía dinero ni tampoco tenía tierras, lo que tenía era el espíritu del Señor. Eliseo le dice, yo quiero tener 2 tercios de tu espíritu. Era una forma de decir, yo quiero ser reconocido como tu heredero en el liderazgo profético de Israel. No tiene entonces que ver, como muchas veces se ha malinterpretado, de que Eliseo quiere tener el doble de poder, ¿verdad? Sino más bien lo que esta expresión, la doble porción, lo que significa es yo quiero ser tu heredero, yo quiero ser reconocido como el líder de Israel. Elías le dice que esa petición no depende de él, porque el espíritu profético no es algo que se pueda transferir, no es algo que se puede impartir de persona a persona, porque el espíritu profético es un don de Dios, es otorgado solo por él. Y entonces Elías le dice, mira, si se te concede verme cuando voy a ser separado de tu lado, esa será la respuesta a tu petición. Y después, mientras caminaban, Elías de pronto fue interrumpido, fue alcanzado, fue separado de Eliseo por un carro de fuego con caballos de fuego y fue llevado al cielo en un torbellino, en una nube. Esta experiencia de un carro de fuego, que es como una forma de decir los carros de batalla con caballos también de fuego, vemos que el ministerio de Elías se relaciona con el fuego que desciende del cielo y ahora aquí hay un fuego manifestándose, pero para llevarlo hacia el cielo. Y es entonces un símbolo gráfico de decir que así como el Señor respaldó el ministerio de Elías en contra del paganismo y los ídolos, ahora este fuego es también el que se lo lleva hacia el cielo. Eliseo al ver esto reacciona gritando, Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Esta es una expresión de dolor, pero a la vez es de reconocimiento que la fuerza que le da impulso a ese motor espiritual de Israel era la presencia de Elías como profeta. Eliseo toma el manto de Elías y lo golpea contra el río Jordán y este se abrió para cruzarlo en seco. Al ver esto, los representantes de la comunidad profética se humillaron delante de Eliseo, reconociendo que en él el espíritu de Elías se ha posado también.
Esto se refiere al reconocimiento de que las funciones y el liderazgo profético están ahora en Eliseo. No significa que la personalidad de Elías ahora reside sobre Eliseo. No, eso no es lo que significa y sería una mala interpretación verlo en ese sentido. Los discípulos de los profetas fueron a buscar a Elías por 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo realiza un milagro de purificación del agua en la ciudad de Jericó. Para ello lanzó sal al manantial. Y esto también nos recuerda al ministerio de Moisés, donde también él había purificado el agua en varias ocasiones para que el pueblo tomara cuando iban pasando en el desierto. Se presenta también a Eliseo saliendo de Jericó y dirigiéndose a Betel. Y en el camino maldijo a unos muchachos que incluye a una muchedumbre de personas jóvenes, desde preadolescentes hasta adultos jóvenes, todo un grupo que se burlaba de él y que le decían viejo calvo, sube, sube viejo calvo. Y esto podría de forma superficial parecer que se trata de un arrebato de cólera y una venganza arbitraria por parte de Eliseo, pero en realidad tenemos aquí que entender dos cosas del pasaje. Número uno, ¿dónde estaban? Eh, Estaban en Betel. Recordemos que Betel era el centro donde estaba el santuario de adoración idolátrica del becerro de oro, por lo que la actitud de estos jóvenes al decirle vete, vete, sube, sube, viejo calvo, era una forma de oponerse a la presencia profética antes de Elías y ahora de Eliseo. Por eso es que estos jóvenes son atacados por unos osos y murieron 42 de ellos. Después de ahí se nos presenta a un Eliseo llegando al Monte Carmelo y después del Monte Carmelo llegando hasta Samaria. En Segunda de Reyes, capítulo 3, se nos presenta a Jorán, que comenzó a reinar en el norte y que se mantuvo ahí por 12 años. Y se nos dice que este fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios porque mantuvo las costumbres introducidas por Jeroboam, es decir, mantuvo el sincretismo religioso introducido por los becerros de oro. Sincretismo religioso lo que significa es que ellos no buscaban sustituir por completo a Yahvé, sino que ellos decían, sí, usted puede adorar a Yahvé, pero también adore a Baal. Es decir, tenga dos dioses bajo su misma adoración. Aquí se nos presenta que como el rey de Moab, que eran vecinos fronterizos del norte, se rebeló contra este nuevo rey, entonces Jorán le pidió apoyo a Josafat, que era el rey del sur, para atacar Moab juntos. Pero en la ruta de camino que escogieron, se terminaron profundizando mucho en el desierto y se encontraron sin agua para ellos ni para sus animales. Entonces le mandaron a consultar a Eliseo, que era el representante de los profetas de Dios. Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿y yo qué tengo que ver contigo? Pregúntele a los profetas de acá, pregúntele a los profetas de Jezabel. Eliseo entonces al final accede a darles palabra de Dios y lo hace como una forma de respaldar la dinastía de David, que también estaba representada ahí por Josafat, no por el reino del norte. Eliseo les da instrucciones de que el Señor mandará agua y además les anuncia que ellos vencerán a Moab. Sin embargo, al día siguiente, durante la batalla, el rey de Moab, cuando vio que estaban siendo vencidos, hizo una última acción desesperada. Se abrió camino hasta llegar a su propia ciudad y ahí, en holocausto, ofreció como sacrificio a su propio hijo primogénito. Es decir, mató a su propio príncipe para dedicarlo al falso dios Quemos. Esto fue algo que sucedía como adoración a esos falsos ídolos, los sacrificios humanos, sobre todo los sacrificios de los niños. Y como reacción a esto, los israelitas se terminaron retirando de la batalla. No hay una indicación directa en el texto si se retiraron de la batalla
como si Quemos le hubiera dado un impulso de resistencia al pueblo de Moab, o si ellos reaccionaron en repudio y que como ya estaban ganando la batalla, entonces prefirieron apartarse. Lo cierto del caso es que el texto no lo deja totalmente claro y los israelitas se retiran de la batalla. El capítulo 4 de Segunda de Reyes es un capítulo de milagros de Eliseo, y estas señales milagrosas que efectúa Eliseo lo que buscan es mostrar que él es la continuidad profética sobre Israel. Se nos presenta primero el caso donde Eliseo ayuda a una viuda de la comunidad de los profetas que iba a perder a sus hijos por deudas. Eliseo entonces le da instrucciones donde el aceite se termina multiplicando de una vasija hacia la otra y que eso le permita reunir los recursos para pagar sus deudas. Claramente ese pasaje, aunque no es idéntico, pero nos recuerda ciertos paralelos con la ayuda que Elías había hecho a la viuda de Sarepta. Ahora es aquí Eliseo el que ayuda a otra viuda. Luego se presenta el milagro de Eliseo por el hijo de la mujer sunamita. Esta mujer sunamita, que había sido estéril, recibió la palabra de Eliseo de que iba a ser madre, pero luego de un tiempo ese niño enfermó y murió. Por eso la mujer sunamita fue a buscar a Eliseo, quien al ver al niño se tendió sobre él hasta que revivió. Se describe después otro milagro de purificación de la comida, que estaba envenenando a los discípulos de los profetas cuando comieron una sopa en medio de una hambruna. Y el capítulo cierra con otro milagro relacionado con la multiplicación de comida. En este caso, Eliseo recibió una ofrenda de panes, algunos panes, y le pidió a su criado Huejasi o Huejesi, dependiendo de la traducción que utilicemos, que alimentara con esos panes a 100 hombres de la comunidad de profetas. Claramente no se iba a poder hacer eso, pero Eliseo le dijo, hazlo para que se cumpla la palabra del Señor, de que comerán y habrá de sobra. Con esto se nos presenta entonces a un Eliseo que por medio del poder del Señor se presenta como este profeta representante de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Continuamos mañana con más episodios respecto al profeta Eliseo. Nos vemos.